Hola, bienvenidos de nuevo a Vidas Apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy vamos a ver la figura de una santa muy importante, conocida por su relación de amistad, de grandísima amistad con Francisco de Asís, también un santo que vimos en otro de los episodios de Vidas Apasionantes, pero también, lógicamente, por ser la fundadora de una de las órdenes religiosas más importantes y más prolíficas de la historia de la Iglesia, como son las clarisas. Hablamos, evidentemente, de Santa Clara de Asís. Santa Clara podría ser la perfecta personificación de la coherencia espiritual entre lo que ella sentía, oraba y luego hacía. Además, pues por su relación también con Francisco de Asís, pues fue como ella fue construyendo también esos episodios que vamos a relatar hoy brevemente de su vida. Bien, vamos a ver entonces algunos de los aspectos biográficos suyos y luego también algunas anécdotas y curiosidades de su vida y un poco también de repercusión, ¿no?, de lo que tuvo después de su vida. Bien, comenzamos entonces con su nacimiento. Ya nace a finales del siglo XII, en el año 1191, en la ciudad de Asís, cerca de Roma. Su madre, que se llamaba Hortolana, era una mujer bastante piadosa. Venían Clara de una familia noble y adinerada, tenía bastante dinero y, bueno, como decíamos, su madre era una mujer ya bastante creyente, cristiana y piadosa. Ella había viajado ya a Tierra Santa y todas esas creencias se las transmite a su hija Clara. La niña ya desde muy pequeña manifiesta bastante interés por todos los aspectos religiosos, por la piedad, por el perdón, por el ayuno, por la oración. Y bueno, pues como decíamos, pues ya desde pequeña se va viendo pues todas estas inquietudes, ¿no?, que luego van a marcar su vida. A los 18 años ella tiene este encuentro tan conocido y que tanto le va a marcar, por supuesto, con otro santo importantísimo de la misma ciudad. Hablamos de San Francisco de Asís. Ella era más joven. Francisco de Asís había nacido antes, entonces era más mayor, lógicamente, y bueno, pues se encontraba dando un discurso o un sermón en la Catedral de Asís. Y ella asistió a ese sermón, se quedó pues bastante impresionada sobre no solo lo que dijo, sino de cómo lo expresaba, y en ese momento, 18 añitos, recordad, pues decide dejarlo todo, dejar todas sus posesiones, y recordad que había muchos porque era una familia noble y rica, y presentarse ante Francisco para dedicar su vida también a la extrema pobreza, para acercarse lo más posible a Dios, como estaba haciendo él. Bueno, pues esto de primeras a Francisco, hombre, pues le sorprendió por el hecho de que fuera una mujer, pero en realidad poco a poco, bueno, se fue viendo que en realidad había sido un acierto acogerla, lógicamente. Ahí se forjó una relación de amistad profunda que va a marcar a los dos personajes. Entonces lo que hizo Francisco, como decíamos, pues la coge, coge unas tijeras, le corta su preciosa cabellera, que también como símbolo de dejar atrás su vida, ¿no?, de mujer noble, con posibilidad. Ella había rechazado varios matrimonios también que le habían propuesto sus padres, y entonces comenzar una nueva vida, ¿no?, bueno, de esa manera, ¿no?, dejándolo incluso la propia imagen. Al parecer, Clara era una mujer bastante bella, decían, ¿no? Bien, y entonces ocurre esto, ¿no?, que Clara empieza a ser se convierte en la primera mujer seguidora oficial, ¿no?, de Francisco. Hasta entonces, pues ya vimos en el episodio de Francisco, había empezado esta vida también en la extrema pobreza, mendicante, funda esta orden de los franciscanos mendicantes, y le habían seguido varios, tenía ya bastantes seguidores, pero eran todo hombres. Entonces, bueno, pues en este caso, Clara se convierte en la primera mujer seguidora de Francisco. Eh, Se unen poco después su hermana Inés, la hermana de Clara, y su prima, y al haber ya un pequeño núcleo de mujeres seguidoras de esta forma de vida, lo que hacen es que se instalan en la capilla de San Damián. Poco a poco va creciendo también y se van uniendo más, y lo que con el apoyo de Francisco fundan la orden
lo que sería o se llama la segunda orden, porque la primera es la de los franciscanos, como he dicho, la orden mendicante. La segunda sería esta segunda orden, la orden de las... Se bautiza primero como la de las hermanas menores. Es una nomenclatura que no termina de gustar a Francisco, le da una vuelta y le llaman... le cambia el nombre a la de las damas pobres, pero bueno, es la que hoy en día se conoce obviamente por todo el mundo como la Orden de las Hermanas Pobres o las Clarisas, las que todo el mundo conoce como Clarisas hoy en día en honor a su fundadora Santa Clara, ¿de acuerdo? Bien, pues en este momento, luego como si recordáis también, se fundará la Orden de los Terciarios, ¿no? La primera orden la de los franciscanos, esta segunda orden es la de las Clarisas y luego la Orden de los Terciarios, la Orden de laicos que quieren seguir también este modelo de vida de extrema pobreza para acercarse lo máximo posible a Cristo. Bien, a pesar de que obviamente como fundadora es nombrada madre de la comunidad, ella siempre, su modelo de vida era hacer lo más difícil y lo que de primeras nadie quería hacer. Entonces Santa Clara se dedica pues a hacer las labores más difíciles y más complejas y que requieren también más trabajo, ¿no? más faragosas, porque ella considera que ese modo de vida, de pobreza extrema, de sacrificio, es el que más le va a acercar a Cristo, ¿de acuerdo? Como veis, pues hay mucha similitud, obviamente, con, con, la, con la orden de los franciscanos, lógicamente, tiene mucha influencia. Se convierte, de hecho, es curioso porque es la primera mujer en redactar la regla de su orden. Es cierto que coge muchas ideas de Francisco, lógicamente, por su gran influencia, pero, como decíamos, una mujer que es precursora, que es bueno, pues la primera mujer en establecer la normativa un poco, ¿no? La regla de la orden y aprobada por el Papa en este momento, ¿de acuerdo? Con, obviamente, también ayuda de su amigo Francisco. Bien, pues después hay una serie de anécdotas también en la vida de Clara, curiosas, ¿no? En el año 1241 los musulmanes atacan la ciudad de Asís y después de atacarla van a intentar saquear el convento de las Clarisas que se encuentra fuera de las murallas de esta ciudad. Bien, pues al acercarse al convento se narra que Santa Clara sale del convento con custodio en mano, donde el custodio es este ornamento donde dentro suele estar en grande la hostia sagrada, y entonces, pues con ese custodio y la hostia en el mismo, pues sale a parar a los musulmanes que al ver esa imagen, pues eso, se cuenta que salieron despavoridos y aterrorizados y no saquearon el convento de las Clarisas, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las anécdotas que se cuentan. Otra de ellas es que luego, más adelante, a lo largo de su vida fueron a visitarla varios obispos y varios papas que se sucedieron en estos momentos, pues uno de los papas fue a visitarla y bueno, ya conocida su santidad en vida prácticamente. Es muy curioso porque también como mujer fue una mujer reconocida en vida como prácticamente santa. Tardaron nada más que 3 años en canonizarla, que para la época, pues reconocerlo de una mujer era poquísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues un papa fue al convento de Asís a visitarla y Clara le pidió al papa que bendijera las hogazas de pan, ¿no? Para la comunidad. Y el papa, ya conocedor un poco de esa santidad o de ese halo, ¿no? De santidad que ya desprendía Clara, pues le dijo que no, que lo hiciera ella. Ella le hizo caso y al momento de bendecir las hogazas de pan se imprimió en cada una de las hogazas, así como, ¿no? Milagrosamente, una cruz en cada uno de los panes, ¿no? Otra de las anécdotas también que se contaban de Clara. Bien, pues este personaje es curioso porque, bueno, después, obviamente, la orden de las Clarisas ha ido evolucionando, son religiosas de clausura que no pueden salir. Santa Clara no salió de su convento en esos 27 años que estuvo padeciendo, además, enfermedades. Bueno, cuentan que a pesar de ir pasando todas esas enfermedades, pues nunca se quejó, ¿no? Hasta su muerte en el año 1253. Esta
Esta orden, pues, como he dicho, luego ha sido y es todavía una de las más importantes y más prolíficas dentro de la Iglesia, la Orden de las Clarisas. Actualmente, pues, a lo largo de todo el mundo tienen más de 1.200 conventos, ¿no? Y eso que hoy en día, además, en el siglo XXI, pues, es más complicado encontrar gente con esa vocación de monja de clausura. Pero bueno, fijaos, ¿no? Perdón, es muy curioso. Pues además, dos anécdotas más ya para acabar. Es curioso porque en el siglo XX, con toda esta evolución de la humanidad, pues van surgiendo muchas otras cosas. En este caso, pues las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Pues los papas y las instituciones eclesiales tienen que también ir innovando y ir regenerándose, ¿no? Por tanto, pues en eso, en el siglo XX, con la aparición de estas tecnologías como la televisión, por ejemplo, las comunicaciones, pues el Papa, creo que Juan Pablo II, si no recuerdo mal, hace patrona de la televisión y las comunicaciones a Santa Clara. ¿Por qué? Bueno, pues había un hecho que se contaba también de Clara, así un hecho un poco sobrenatural, en el que ella pues estaba, una de las épocas que estaba muy enferma en su convento y no pudo asistir a la Eucaristía de ese día. Y entonces se dice que entonces Dios le dio como una visión de retransmisión prácticamente de la Eucaristía para que ella pudiera seguir la Eucaristía desde la cama, ¿no? Entonces, bueno, pues por esta anécdota, esta historia, en el siglo XX pues han concedido a Clara o han puesto a Santa Clara como patrona de la televisión y las comunicaciones, ¿no? Fijaos. Además es patrona del buen tiempo. ¿Y por qué? Pues desde hace ya, pues lo menos 10, 11, 10 siglos, no 9 siglos, se ha promulgado la costumbre, todavía sigue, de que una tradición en la que los novios que van a casarse, antes de casarse, tienen que llevar una docena más uno, una docena más un huevo, es decir, 13 huevos, a un convento de las Clarisas para que en el día de su boda no llueva. Por tanto, Santa Clara se convierte así en la patrona del buen tiempo. No se sabe muy bien de dónde surge esta tradición, pero bueno, el hecho es que así se convierte también a Santa Clara en patrona del buen clima, ¿no? Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os hayan gustado estas pinceladas biográficas de esta santa tan importante en la historia de la Iglesia y también estas anécdotas de las cuales hemos hablado sobre, bueno, que luego forjan un poquito esta historia tan bonita de Santa Clara. Nos vemos en el próximo episodio.